Buenas noches. Hoy se difundió que Sergio Massa está enojado con el presidente Alberto Fernández porque lo acusa al presidente de que sus amigos le hablan mal de él a los periodistas, sobre todo después que se conoció la semana pasada el índice de inflación de febrero, que fue muy alto, 6,6%. También Massa aclara que él no se ocupa de las pequeñas cosas. Ahora, ocuparse de las personas que supuestamente hablan mal de él es ocuparse de las pequeñas cosas. No creo que Massa tenga margen para pasar como hombre de Estado, porque realmente le gustan el mundillo político y los rumores del mundillo político, eso me consta. Hoy anunció la intervención de Edesur. A ver, que hubo muchísimos cortes, miles de cortes de Edesur. Está acá Juan José Aranguren, que con él vamos a hablar de eso. Los hubo. Ahora, un gobierno o un movimiento político, un espacio político, que durante 15 años, los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner, más los 3 años de Alberto Fernández, intervino activamente en los precios de las tarifas de los servicios públicos y sobre todo en su congelamiento. Yo creo que no puede hacerse el distraído con las consecuencias de lo que eso provoca. No puede hacerse el distraído. Porque esto ya sabemos, las intervenciones por 180 días no van a devolver nunca a la empresa. La confiscarán, la expropiarán, la estatizarán. Después la empresa, que es extranjera, es una empresa italiana, Enel, va a hacer un juicio en los tribunales internacionales del CIADI y lo perderá como perdió y el Estado argentino lo va a perder, como perdió todos los juicios cuando se metió con empresas extranjeras que estaban en la Argentina. Perdió todos los juicios y lo tuvo que pagar otro gobierno, que va a ser este caso, obviamente, porque los juicios no son rápidos. Lo tendrá que pagar, son cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares que lo tendrá que pagar otro gobierno. Pero hablando de la versión que circuló hoy, de que versión seria, de que Massa está enojado con el presidente por esto, yo fui uno de los que escribí que Sergio Massa, la candidatura presidencial de Sergio Massa se caía después de conocerse el índice de inflación de febrero. Porque además sabemos, escuchamos, averiguamos con economistas serios que pronostican, no tienen pronósticos buenos para la Argentina, me refiero a este año, que es el último año de este gobierno. Ya algunos de ellos están hablando de una inflación del 7% en marzo, cercana al 7% en marzo. Esto nos lleva a una inflación anual de entre el 110 y el 120%. Es decir, mucho mayor que la del 2022, que ya fue grande, que ya fue alta. Estos números de inflación anual en cualquier país en serio se llama hiperinflación. Acá la llamamos inflación alta. Sigamos llamando inflación alta. Para peor, hay una nueva noticia, que es la que la dan los economistas serios también, que dice: el país está entrando en una seria recesión, que significa una retracción de la economía, por varios factores. La alta inflación, la sequía, que fue muy fuerte, y la escasez de dólares, la falta de dólares, que son indispensables para que la economía pueda funcionar. Vamos a tener, por lo tanto, un año de recesión, de retracción fuerte de la economía. Yo lo que escribí es que no hay condiciones para que un ministro de Economía en estas condiciones pueda ser candidato a presidente. No hay condiciones. Los ministros de Economía que en la historia de los países han sido después presidentes son los ministros de Economía exitosos, que han sacado a los países de una crisis
y lo han colocado en una situación de estabilidad y crecimiento. No es este el caso, no es este el caso. Quiero aclarar que yo no hablé en las últimas horas, en los últimos días, ni en las últimas semanas con ningún amigo de Alberto Fernández, con ningún amigo de Alberto Fernández, pero Massa es de esa clase de políticos que cree que los periodistas no pensamos, no tenemos información propia, que solo transcribimos lo que escuchamos. Somos meros taquígrafos. Esto es casi una ofensa al periodismo, pero Massa es así. No creo que nunca haya tenido una relación seria con ningún periodista serio. Lo cierto es que la situación económica es pésima y está cada vez peor. Esta es la verdad. A ver, la inflación es de tal nivel que no hay aumento salarial que pueda compensarla, porque los aumentos salariales se hacen sobre la inflación pasada. Ahora, si la inflación actual es peor que la inflación pasada, se come los salarios viejos y los salarios nuevos, se come todos los salarios. Antes de llegar a fin de mes, por supuesto. Objetivamente, ¿puede un ministro de Economía en esas condiciones ser candidato a presidente? ¿Qué tiene para agradecerle la sociedad a ese ministro de Economía? ¿Qué puede esperar como presidente de un ministro de Economía que no pudo frenar la inflación, que no pudo juntar reservas de dólares en el Banco Central, que no pudo frenar la escalada del dólar? Ojo, estamos con un dólar cerca de 390 pesos. ¿Cuánto falta para que llegue a 400 pesos? Nada. Recordemos que este gobierno heredó un dólar a 60 pesos y estamos hablando del 10 de diciembre del 2015, el peor momento del gobierno de Mauricio Macri. Pasamos de 60 pesos el dólar a casi 400 en 3 años y 2 meses. Massa tiene otro problema, además, para ser candidato. Y es que últimamente, en los últimos días, han aparecido versiones sobre la falta de transparencia, llamémoslo de algún modo, en su manejo de los recursos públicos o de recursos que no son públicos pero que están vinculados a él. Miren, la semana pasada se vendieron las entradas para el partido de la selección con Panamá el próximo jueves, este jueves. En un sistema nuevo, sistema de internet, un fracaso total, Más de 1 millón de personas quiso comprar, se vendieron 50.000, la gente tuvo que estar horas y horas frente a la computadora para ver cambiar su ubicación en la lista, pero para peor, no para mejor. Un fracaso en toda la regla. Esa empresa, esa venta, se la hizo una empresa a la que le dio la AFA la posibilidad de vender las entradas. Esa empresa es propiedad de funcionarios y exfuncionarios de Massa, que responden a Massa. Son los hermanos Faroni, una de ellas, Marcela Faroni, es actual diputada provincial de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa. Además, hay una histórica relación de Massa con el presidente de la AFA, Chiquitapia, Massa es casi el dueño del Club de Tigre. Paralelamente, la esposa de Massa, Malena Galmarini, es presidenta de AISA, que es la empresa de agua potable. Esta empresa llamó a una licitación para comprar elementos químicos esenciales para potabilizar el agua. El pliego de licitación está hecho a la medida de un empresario que se llama Marcelo Filiberti,
que ya es proveedor casi monopólico de cloro, indispensable también para potabilizar el agua, a la empresa AISA que preside Galmarini. Es decir, para poder ser candidato a presidente, Massa en los pocos meses que le quedan va a tener que demostrar que puede controlar la crisis económica que es profunda y demostrar que tiene una concepción honesta del servicio público, que no confunde, o que, a ver, que para él la función pública no es sinónimo de enriquecerse. Y esto lo digo yo, sin haber conversado, vuelvo a repetir, con ningún amigo del presidente en las últimas horas, ni en los últimos días, ni en las últimas semanas. Lo digo yo. A propósito de la corrupción, hoy se conoció un durísimo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en todo el mundo. Hay más de 160 países analizados ahí. Que es un informe anual que el Departamento de Estado siempre da. El Departamento de Estado, para ser claro, es en Estados Unidos lo que aquí viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es una oficina cualquiera, no es una oficina cualquiera. Ese informe dice que hubo corrupción durante el kirchnerismo en la Argentina. La nombra con nombre y apellido a Cristina Fernández de Kirchner. La recolección de datos de ese informe terminó antes de que se conociera la sentencia, la condena del Tribunal Oral a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargo público. Pero sí consigna que el fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión por asociación ilícita en esa misma causa de vialidad. Hay otras dos cosas importantes que dice ese informe. El primero de ellos es que el Poder Ejecutivo no respeta al Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo argentino no respeta la independencia del Poder Judicial. Y eso, que la recolección de datos terminó antes, mucho antes, de la Asamblea Legislativa que nosotros vimos, donde el presidente de la Nación vapuleó al presidente y al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo tenía a pocos metros de él. Eso lo hemos visto todo, así que a nosotros no necesita el Departamento de Estado de Estados Unidos venir a decirnos que acá no hay respeto al Poder Judicial. Lo hemos visto en la televisión. La otra cosa importante que dice es que hay un fenómeno creciente de narcotráfico en el país y habla de una complicidad de los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Nosotros podemos agregar que hay un caso piloto en la Argentina, que es Santa Fe, más precisamente Rosario, donde efectivamente hay complicidad de la policía provincial, que es una dependencia del Poder Ejecutivo. Hay legisladores comprometidos con el narcotráfico, que representan al Poder Legislativo, y hay fiscales que han sido investigados por conexiones con el narcotráfico que expresan al Poder Judicial. Esperemos que estos casos que se han producido sean minorías dentro de los tres poderes del Estado, porque si son mayoría, estamos perdidos, hemos caído en manos del narcotráfico. Esta es la verdad. Si son mayoría los cómplices del narcotráfico en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, estamos perdidos, terminados. A todo esto se le suma que el gobierno tiene un problema. Dentro de poco empieza a girar el reloj con los vencimientos de los plazos electorales. Ya en mayo hay vencimientos, dentro de 2 meses hay vencimientos de plazos electorales. Tiene que presentarse padrones, el presidente tiene que convocar a elecciones primarias para agosto.
Y todos los días aparece un candidato nuevo del gobierno. El candidato nuevo del gobierno o no es conocido o le va pésimo en las encuestas. Es decir, el gobierno no tiene candidato. Ni siquiera, fíjense ustedes, ni siquiera Cristina Kirchner puede ganar una elección presidencial hoy. Ese luche y vuelve, no sé para qué sirve, no sé dónde va a volver. Pero ya en 2019 ya no podía ganar una elección presidencial, por eso fue Alberto Fernández el candidato a presidente. Hoy puede ganar menos todavía. Entonces, esta situación electoral dramática del oficialismo explica que el gobierno esté hablando de la candidatura presidencial de un ministro de Economía de un país con altísima inflación y con severa recesión. Después de una breve pausa voy a estar con Gerardo Morales, que es gobernador de Jujuy, presidente del radicalismo y flamante precandidato presidencial. Se presentó la semana pasada oficialmente su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Dentro de un minuto. Auspician desde el llano. Galate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. En Lanús, apostamos al desarrollo económico local. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Eliminamos 32 derechos de oficina y 9 tasas para aliviar la carga fiscal de los comercios y empresas del municipio. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien. Bien, como les dije, el gobernador Gerardo Morales, que además es presidente del Radicalismo Nacional, del Partido Nacional, y flamante, digo, ya era candidato presidencial, pero acaba de lanzar formalmente su candidatura como precandidato presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Gobernador, déjeme que le haga algunas preguntas sobre cuestiones que le preocupan mucho a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué haría usted con la inflación? Con la inflación de esa de la que estaba hablando, que viene mal, ¿eh? Si usted la hereda, la va a heredar con un 120, 110% anual. Bueno, tenemos un programa monetario, programa financiero. Hay que tomar muchas medidas para
para resolver el problema de la inflación. Tenemos también previstas medidas para bajar el gasto público, el déficit. ¿Usted cree que eso es parte de la inflación? Y hay muchos problemas que tienen que ver con el déficit fiscal que están generando una situación de inflación descontrolada. Cuando uno emite pesos y gasta más de lo que puede, por eso decimos que nos están dejando el país patas para arriba. Y por eso la consigna que planteamos es que tenemos que dar vuelta a la Argentina. Entonces hay que ordenar, por eso hablamos del principio del orden. Hay que ordenar la economía, hay que ordenar el Estado, el gasto público, hay que ordenar la calle, hay que ordenar la vida de todos los argentinos. Hay que hacer lo que hice en Jujuy, una provincia chica, pero tenía problemas de una gran dimensión. De Milagro Sala, que era además, respecto además de Milagro Sala, además de la calle y todas las situaciones, lo que después podemos hablar. Pero tenía una situación de 32 años de déficit fiscal. Es decir, tuvimos que ordenar primero. ¿Y hoy cómo está la provincia? Hoy estamos con superávit, pero estamos también con proyectos que hemos generado con el litio, que tendría que estar ya produciendo 82.500 toneladas Jujuy desde diciembre, pero vamos a empezar en junio por estas restricciones al capital y estas restricciones a la importación de bienes de capital. Porque no hay dólares. Exactamente, porque no hay dólares. Cuando la verdad que hay un contrasentido allí, porque si hubieran autorizado el ingreso de estos bienes de capital, ya a esta altura una sola empresa habría exportado 800 millones de dólares y la otra empresa casi 800 millones de dólares. Ya estaríamos solo en litio Jujuy 1.600 millones. Solo en litio Jujuy, si empezaba en enero, exportaba 3.200 millones de dólares, solo Jujuy. Entonces, hay que ordenar. El principio del orden es fundamental. Esto se lo digo, Joaquín, porque lo hice y porque lo pudimos hacer en Jujuy con decisión. ¿Qué es lo que falta en el país? El país necesita liderazgo, necesita un rumbo, necesita un presidente con carácter, que gobierne con autoridad, con la que gobierno todos los días. Todos los funcionarios hacen lo que tienen que hacer y los empleados públicos prestar los servicios que tienen que prestar a la comunidad. Es decir, y ordenar situaciones que tienen que ver con esta Argentina, que como digo, que nos están dejando patas para arriba hasta en los valores, Joaquín. No puede ser que la cultura de la violencia y la confrontación se impongan a la cultura del trabajo y a la cultura del esfuerzo. Hay que dar vuelta a eso. No puede ser que se use la política como refugio para los delincuentes y para los corruptos. Hay que terminar con eso. Se lo digo porque cuando fui senador luchamos junto a un grupo de senadores, de acuerdo, desde que arrancó el kirchnerismo, contra Vudú, José López, Jaime, Cristina, etcétera, etcétera. Y en Jujuy tengo presa la corrupción, más allá de lo que nos dicen. Está presa la corrupción. Entonces, me parece que eso hay que ordenar. Está dado vuelta el país. Cuando vienen y cortan las calles y no le permiten al que tiene trabajo... Déjeme preguntarle sobre eso, porque acá en la capital, sobre todo en el centro de la capital, se vive una situación cada vez invivible, digamos, donde, por ejemplo, quien viene desde el otro lado del obelisco, llegar a este canal es muy difícil. Algunos días, ¿por qué? Porque está todo cortado, está el Metrobús, todo. ¿Qué haría usted con eso? A ver, ¿qué hice yo? Porque terminé con los cortes de ruta en Jujuy. Jujuy usted conoce, tiene 2 ríos, tiene varios puentes, usted corta los puentes, chao, nadie circula para ningún lado. Vivían cortados todos los días, pero no movilizaciones de 10.000 personas. En 15 minutos Milagro Sala movilizaba 40.000 personas. Terminamos con eso. ¿Y cómo terminamos con un sistema contravencional y con la ley en la mano. No solo la denuncia penal, porque imagino un juez que tiene 1.000 causas, primero atiende presos y después los que cometieron el delito del corte de ruta, y normalmente no se atiende. El que corta ruta en Jujuy paga 200.000 a 600.000 pesos de multa. Es decir, tiene una sanción ¿eso económica o va preso. Y hay varios que fueron presos por entorpecer,
Porque el derecho a protestar, que es un derecho que tenemos establecido en la Constitución, a manifestarnos, no te da derecho a hacer protestar a las otras personas o a restringir otros derechos. Es un tema que lo tenemos que abordar en la República Argentina. Se tiene que terminar, y se tienen que terminar los mafiosos que lo obligan a la gente y que si no van a las marchas le quitan, parte del plan, le dan de baja. Por eso, hay en la dirigencia de los movimientos sociales, piqueteros, esto, ¿mafias? Hay mafias y manejan un estado paralelo, que es lo que pasaba en Jujuy. El año pasado, las organizaciones sociales, Joaquín, manejaron 700.000 millones de pesos. Cuando pasa eso, está patas para arriba el país. Eso hay que dar vuelta. Imagine usted 500.000 millones ¿Y qué haría usted, para la producción. ¿Qué haría usted con los planes sociales, por ejemplo? Bueno, con los planes sociales lo que hay que hacer es ponerlos en función del trabajo, verificar cuáles son los oficios que tienen. En general no se han dedicado las organizaciones sociales por lo menos a formar a los beneficiarios de planes. Yo digo, Grabois y Pérsico tienen que mirarse a la cara y decirse que han fracasado. Por eso hablamos de recuperar la gran clase media argentina, Joaquín, que es a partir del trabajo. Una familia deja de ser pobre a través del trabajo, pasa a ser clase media con trabajo. Los planes han demostrado que son ineficaces, porque los planes no han sacado a los pobres de la pobreza. Entonces, lo que hay que hacer es convertir todos estos fondos en incentivos para el que toma empleo. Nosotros hemos puesto en marcha un régimen de promoción de inversiones en Jujuy, Joaquín, además del litio, las energías renovables, el cannabis con fines medicinales, el turismo. Al que quiere invertir en Jujuy, no solo 0 de impuestos provinciales, porque estoy convencido que es a donde tenemos que ir en todo el país, sino que también le devolvemos entre un 30 y un 60% de impuesto a las ganancias. El régimen se hace cargo del 931. Estas son las contribuciones patronales. El 931 es 1/3 del costo laboral. Es decir, que bajamos 1/3 del costo laboral para el que quiere invertir en Jujuy. Y además se le devuelve entre un 5 y un 30% del capital invertido, depende de la cantidad de mano de obra que haya generado. La apuesta es al trabajo, a generar. Nos tenemos que animar a estos modelos que generen crecimiento, que generen producción y que generen trabajo. Yo en Jujuy, el desafío que tengo como gobernador es generar una burguesía local mucho más fuerte, empresarios. Hay que romper con esta lógica barata antiempresaria, porque acá lo que necesitamos es que se invierta, que se genere producción y que se genere trabajo. Entonces, imagine usted, yo he puesto 5.000 millones y voy a poner el 50% de las regalías del litio en este régimen. Imagine 500.000 millones puestos en regímenes que atiendan la micro y pequeña empresa, la mediana empresa, las economías regionales, todo el potencial que tenemos en la República Argentina. Nunca nadie se ha decidido y ha tenido el coraje de tomar medidas productivas de este tipo. La crisis del 85, 89, mediados del 90, 2001, 2008, 2016, siempre hubieron medidas macro para resolver la inflación, que es lo primero que hay que hacer, y ordenar el Estado. Pero nunca hubo una política productivista que nos haga crecer y que blanquee ese 40% de economía informal o economía en negro que tenemos. Entonces, ahí vamos a ser disruptivos. Desde el radicalismo hablo. Ahora, esto estamos llevando, tenemos un encuentro de economía el día 29, y estamos llevando este programa macroeconómico potente para resolver la inflación y tomar las medidas que haya que tomar, pero un programa productivista, Joaquín, que genere más trabajo en el país. Es si usted está preparado para enfrentar la resistencia que va a tener sindicatos, movimientos sociales, algunos empresarios que les gusta este sistema. Bueno, hay callos que tocar. Ahora, a mí me lo hicieron en Jujuy, me tomaron la plaza 50 días. Movilizaban 40.000 personas, no 5.000 personas como movilizan en la 9 de julio. Tenía un estado paralelo. Y a Milagro Sala, que es uno de los ejemplos más crudos de la corrupción del sistema kirchnerista.
Lázaro Báez en el sur, etcétera, etcétera, pero Milagro Sala era la expresión de ese Estado paralelo, autoritario, sobre la gente que tenía a las familias más pobres como rehenes, ¿no es cierto?, de una situación de poder que manejaban. Terminamos con eso, con grupos armados. Murió el Pato Condorí, murió Ariel Velázquez, lo mataron a Pato Condorí. ¿De qué hablan los que dicen que es una perseguida política? Si no solo Milagro Sala es una delincuente que está preso, sino que también ha puesto en marcha un sistema de violencia en la provincia que solo los jujeños conocemos. Y eso mismo pasa en la República Argentina. Por eso digo, no lo digo de la boca para afuera, lo hice. Por eso hablo del orden, de restablecer el orden, por eso hablamos de dar vuelta a la República Argentina, por eso hablamos de recuperar la gran clase media argentina, por eso hablamos de modificar el modelo educativo que tenemos para poner en marcha un sistema de educación para el trabajo. Es decir, todo tiene que ir de la mano de todo. Ahí el tema de Milagro Sala fue muy importante, el papel que cumplió la justicia. ¿Usted cómo imagina, yo estaba diciendo recién que hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos se había preocupado, pero que no necesitábamos del Departamento de Estado, para saber que acá le falta el respeto al Poder Judicial. ¿Cómo imagina una justicia bajo su gobierno? Una justicia independiente. En Jujuy le enjuiciaron a Milagro Sala 27 jueces, 85% designados. En la Corte Suprema también. En la Corte, además de la Corte Suprema. Pero hablo de Jujuy, porque dicen que tengo manejos y un montón de situaciones. El 85% de esos jueces fueron designados en 32 años de gestiones justicialistas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en Jujuy? Que Milagro Sala les pateaba la puerta a los fiscales y a los jueces, manejaba la mitad de la policía. Entonces, lo que hice es hacer respetar a la policía. Muchos policías hoy que me cruzan por la calle me dicen, gobernador, gracias por hacernos respetar. Y muchos jueces y fiscales, gracias por hacer cumplir la ley. Porque cuando mandan un allanamiento, porque también usan con el argumento las usurpaciones, que también se han terminado en Jujuy, porque esos son unos delincuentes, estos que se disfrazan de mapuches, que son organizaciones además ¿Usted también los tiene en Jujuy? No. Nosotros no tenemos los mapuches en Jujuy. Porque aparecieron en Mendoza, tenemos 350 comunidades. El gobernador de Mendoza dice que no hay mapuches. Pero bueno, lo que pasa es que hay una concepción mapuche que tiene que ver con que desconoce el Estado-Nación argentino. Hay dirigentes mapuches que reconocen el Estado y algunos dirigentes que son unos delincuentes. Entonces, hay que hacer respetar la ley y hay que hacer respetar a las instituciones. Es lo que hay que hacer en Rosario, es lo que hay que hacer para combatir el narcotráfico. Yo lo escuchaba en la introducción, Joaquín, y tiene mucha razón. Todos tenemos que ser Rosario, porque Rosario puede ser una mancha que se extienda a todo el país. Así es. Porque empieza estableciendo vínculos con el poder establecido, político, judicial, de gobierno, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, cuando la mafia y el narcotráfico entra en todos lados. En el servicio penitenciario, es decir, ya el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe tienen informes que dan cuenta de que las órdenes vienen de las cárceles de Marcos Paz, de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hubo una fuga, un intento de fuga con helicóptero. Me parece una película, pero son realidades. Dan las órdenes, el 90% de los hechos que ocurren en Rosario es con órdenes que se dan con un servicio penitenciario que también está filtrado por la corrupción. Entonces, ¿qué más tiene que hacer un presidente? Yo cuando me haga cargo lo primero que voy a hacer es atender el tema de Rosario, Joaquín, porque es un delito federal y el presidente mira para el costado y se tiran la pelota con el gobierno provincial. Por eso digo que todos tenemos que ser Rosario y lo primero que tiene que hacer un presidente es declarar comité de crisis, modificar el comando de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales, que actúen coordinadamente, pero sin un comando local, romper todos los lazos y las trenzas locales. La inteligencia criminal también tiene que ir en una dirección y profundizar el control en la frontera. El informe da cuenta de que bien gran parte de la droga venía en avión
desde Uruguay. Se conocen dónde están las cocinas. Entonces, me parece que tiene que ser la primer causa en términos de narcotráfico e inseguridad que adopte un presidente que sea a cargo, tiene que ser Rosario. Déjeme hacerle una última pregunta y contéstemela brevemente, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Le preocupa Javier Milei? No, yo digo que hay que correr el velo de Javier Milei. Yo decía que Cristina le debe estar prendiendo, debe tener una estampita de Milei y le debe prender vela. Porque, porque bueno, ayer lo votar dijo, a Milei, lo dijo Fernando Navarro. Claro, lo dijo. Menos mal que está Milei, porque si no estaríamos en la parrilla, casi, en otras palabras. Pero entonces, cuidado con los que voten por Milei, porque los que voten por Milei lo que hacen es propiciar que siga gobernando el kirchnerismo, que la casta política más corrupta de la República Argentina. Tiene que haber un fin de un ciclo. Cristina se tiene que ir a su casa, tiene que dejarse joder con la política argentina y tiene que permitirnos, a los que realmente queremos un país que, como decía, donde la política no sea el refugio de los delincuentes, que podamos trabajar en paz y podamos dar vuelta a la República Argentina, que es lo que planteamos. Así que, digo, cuidado con ir a votar con ingenuidad a Milei, porque Milei está en la política argentina para beneficio del Frente de Todos y del kirchnerismo. Le agradezco mucho, gobernador. Bueno, muchas gracias. Una pausa y Juan José Aranguren con la intervención hoy de Edesur y los cortes a miles de argentinos, los cortes de luz que hubo. Bien, como les dije, Juan José Aranguren, que fue ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, el primer ministro de Energía. Juan José, lo primero que te quería preguntar es, a ver, hoy hubo una novedad que es la intervención de Edesur, pero esto es consecuencia de los cortes de luz que hubo. Entonces te quiero hacer las dos preguntas. ¿A qué atribuís los cortes de luz? Por un lado, que fueron miles de personas. De hecho, creo que hoy quedaban todavía 20 o 30 mil personas afectadas, pero llegaron a 500.000 las personas afectadas. ¿Y si esta intervención va a resolver algo? O el próximo problema que tengamos, también va a haber cortes de luz. Bueno, Joaquín, los cortes de electricidad se deben fundamentalmente a dos circunstancias. Una realidad que es la alta temperatura, particularmente alta temperatura mínima. Cuando la temperatura en la noche no baja de 25 grados centígrados, los sistemas no logran recuperarse, como le pasa al cuerpo humano, le pasa también a los sistemas energéticos, y por lo tanto no están preparados para esa circunstancia. También hay que tener en cuenta, no llegaron a 500.000, acá estamos hablando de dos partes del sistema eléctrico. La parte de generación, que estamos bien gracias a las inversiones que se hicieron en la administración Macri, y la parte de transporte y particularmente distribución que en el ámbito son de Edesur, Edenor, acá en la capital, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, que es parte de la antigua SECBA. También estaba Edelap, pero Edelap se provincializó, que era La Plata y los alrededores. Y ahí hay una realidad, hay un contrato de concesión que data de 1992. Ese contrato de concesión tiene 4 elementos que son fundamentales. Época de Menem. En la época de Menem, ministro Carlos Bastos, el que fue el ideólogo de todo este contrato fue el ministro Dromi, también en ese momento. Bastos era el secretario de Energía. Eran contratos que durante 10 años funcionaron muy bien. También hay que decirlo que era en la etapa donde teníamos la convertibilidad, que este es el gran problema que afecta a la Argentina, la ausencia de moneda, especialmente en los temas que tienen que ver con la energía. Pero vuelvo a lo que es el contrato de concesión. Un contrato de concesión tiene 4 partes fundamentales. Una es la calidad del servicio que quiero proveer, la inversión que tengo que realizar para proveer esa calidad de servicio, las tarifas que se van a aplicar para que se pueda mantener el servicio y invertir
para sostenerlo en el tiempo, y la cuarta son las multas en el caso de no cumplimiento. Por lo tanto, este es un contrato que se debe dilucidar en sede administrativa, no en sede penal, mandando a la justicia, a una justicia que cuando afecta... Claro, porque hoy se anunció también a que... una justicia que cuando afecta a un político oficial es una justicia no independiente, pero cuando necesitamos encontrar culpables en el sector privado, lo enviamos a la justicia porque consideramos que va a encontrar quién es el culpable. O sea, es paranoico esto que les está pasando. Ahora, la verdad es que lo que yo leí, lo que escuché, porque hay que ver cuál es la letra fina de la intervención, es que se faculta al interventor para, de alguna manera, auditar lo que es la calidad del servicio y el plan de inversión. Bueno, eso lo hace el ENRE. La responsabilidad del ENRE es un organismo que ya está. Que ya está, es el ente regulador de la energía eléctrica. Que además, otra cosa, Joaquín, cuando a principios de esta administración, 21 de diciembre del 2019, se dictó la ley 27.541, la ley de las 9 emergencias sanitaria, económica, financiera, tarifaria y energética, se dijo que en 180 días tenía que producirse una revisión, una renegociación de la revisión tarifaria integral que nosotros habíamos sancionado y que de alguna manera le ponía un paraguas al periodo 2017-2021. ¿Sí? Que durante 5 años en la revisión tarifaria integral. Y además intervenía a los entes reguladores del gas y de la electricidad por 1 año. Muy bien. 1 año no se hizo nada. Se dictó un DNU 1020 del 2020 para extender esa intervención por 2 años. 2 años no se hizo nada. El año pasado se dictó otro decreto, DNU 815 de diciembre del año pasado, para intervenirlo por otro año más. O sea, va a pasar 4 años de intervención ya el ente regulador, y como esto no fue suficiente, ahora intervenimos la empresa en sede administrativa, porque no van, en principio, a dedicarse a nada que sea operativo. O sea, hagan primero lo que dijeron que iban a hacer, que es hacer una renegociación de la revisión tarifaria integral. Eso no lo han logrado. Ahora, ¿esto tiene un origen en la falta de inversión por las tarifas? Tiene un origen múltiple. Primero, porque alguien dice, en este momento no es tanto, en este momento hay 5.000 usuarios sin servicio, digo este momento a las 21 cuando lo vi por última vez, en Edesur, y 1.200, 1.500 en Edenor. Tiene un origen que las dos distribuidoras son de una naturaleza distinta. Primero, societaria, vienen de distintas filosofías corporativas, llamémoslo así. Edesur empezó como una empresa de Enersis chilena, que luego fue comprada por Endesa, y que también estaba Prescompan, y después terminó siendo comprada cuando se fusionaron Endesa de España con Enel de Italia, y terminó siendo Enel. En cambio, Edenor viene de la empresa francesa de electricidad, que luego fue comprada por el grupo Midland, y que últimamente también fue transferida a algunos expertos en mercados regulados como Manzano, Vila y Filiberti. Amigo del gobierno. Muy bien. Están en áreas distintas. El área sur de la ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano es un área que tiene una mayor densidad, y además hay un mayor tendido subterráneo que en la parte norte, y es un área más vieja. Es decir, el desarrollo de la capital del Gran Buenos Aires se ha ido hacia el norte. Por lo tanto, los cables, los transformadores de la zona norte de la concesión son menos antiguos de los que son de la zona sur. Y también puede ser que sea responsabilidad de la empresa. Ahora, el principal problema es el no cumplimiento del contrato de concesión, porque nosotros podemos demostrar que cuando se cumple el contrato de concesión, la calidad del servicio mejora. Le pongo un ejemplo. En diciembre del 2010, se mide por semestres. Uno entra hoy en la página del ENRE y por semestre se mide la calidad del servicio. Nosotros recibimos el semestre agosto de 2015, febrero del 2016, como el primero que nos heredaba el kirchnerismo. En ese momento, Edesur tenía cortes de una duración promedio por usuario de 42 horas por año. Y Edenor tenía de 20. El semestre que dejamos nosotros, agosto del 2019, febrero del 2020, de los 42 se bajó a 21, y de los 21 de Edenor se bajaron a 10. Se bajó a la mitad. Lo mismo pasó con la frecuencia del corte. ¿Por qué? Porque se cumplió con el contrato. En cambio, si intervengo el ENRE, a las empresas, para poder sostener sus servicios, reciben lo que se conoce como el costo propio de distribución.
para que puedan, cargado en la tarifa, tener los ingresos correspondientes. Muy bien. Durante el 2020 no hubo ningún ajuste. 2021, en mayo, primer ajuste del 21%. Y el año pasado, en marzo, un ajuste del 8%. O sea, en 3 años tuvieron un ajuste las distribuidoras Edenor y Edesur del 31%. ¿Cuánto aumentaron los salarios en esos 3 años? ¿Cuánto fue la inflación? Bueno, está vinculado, todo tiene que ver con todo, está vinculado con esto. Entonces, va a ser difícil que puedan cumplir con una calidad del servicio y hacer las inversiones que obtengan esa calidad de servicio si las tarifas no se ajustan adecuadamente. Ahora, el problema, y esto todo tiene que ver con todo, es cierto, porque el problema es cómo se aumenta ahora las tarifas al nivel que deberían tener con una sociedad que está viviendo la inflación que vive. Diciéndole la verdad, porque además hay otra cosa, acá estamos hablando del, como dije antes, del costo de distribución. La otra parte importante, muy importante, de la tarifa que recibimos nosotros es el de generación, o sea, producir la energía eléctrica. Quiero recordarles que cuando nosotros llegamos al gobierno, diciembre del 2015, la tarifa recuperaba el 12% del costo. Y cuando nos fuimos, terminó en alrededor del 65% del costo. Hoy está en el 38%. O sea, no estamos tan mal como en el 2015, pero estamos en el 38%. Todavía hay un 62% que no lo pagamos en forma evidente de nuestro bolsillo, pero es mentira. Pero, a ver, José, es decir, lo que nosotros pagamos es solo el 38% de lo que deberíamos pagar. De lo que es el costo de generar, transportar y distribuir energía eléctrica. Por eso, de lo que deberíamos pagar. Correcto. Ahora, cuando decimos deberíamos pagar, obviamente no todo el mundo puede pagar ese costo pleno. Por eso cuando nosotros llegamos al gobierno implementamos la tarifa social federal, para que el grupo que estaba en una situación de emergencia, mientras dure la emergencia, tuviera un apoyo del gobierno. Pero la verdad es que cuando uno congela la tarifa para todos y para todas, también están siendo subsidiados aquellos que tienen poder adquisitivo. Obvio. Eso lo dijo Guzmán. Las tarifas eléctricas, si no hacemos una segmentación, estamos haciendo un subsidio para ricos. ¿Es difícil hacer la segmentación? Bueno, porque todos los gobiernos hablan de eso y... Pero quiero aclarar un tema que lo dejamos trunco en este comentario, que es lo siguiente. Usted me preguntaste, perdón, ¿qué es lo que vamos a hacer para adelante? Porque es mentira que no lo estamos pagando. Cuando nos subsidian el 62%, por los impuestos, ¿quién lo paga? Cuando decimos lo paga papá Estado, no es cierto, lo pagamos nosotros. ¿Cómo lo pagamos? Aparte de los impuestos. Lo pagamos como no hay financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal, en la maquinita, lo pagamos con emisión monetaria. ¿Y esa emisión monetaria qué genera? La inflación del 102,5% que hemos tenido en el último año. Y lo peor es que eso es un impuesto totalmente regresivo, porque afecta principalmente a los que menos tienen. Claro. O sea, es mentira que no estamos pagando la tarifa eléctrica. Estamos pagando nada es gratis. De una manera total. Entonces, y un elemento adicional. Si yo veo en la factura que a mí algo me cuesta, ¿qué hago? Lo cuido. Y entonces trato de poner el aire acondicionado a 24, trato de apagar las perillas eléctricas, el interruptor eléctrico cuando salgo de una habitación. En cambio, si me dicen, no, está regalado, no tengo tanto cuidado en algo que termina siendo escaso. ¿Por qué? Porque me dicen, no estás pagando el valor real, aunque no sea cierto lo que me están diciendo. Ahora, este gobierno, especialmente, ya sabemos cuál fue la política de Cristina, bueno, ustedes la heredaron, a la política de Cristina, de Néstor Kirchner. Pero este gobierno empezó con otra relación, parecía que iba a tener una relación más normal con las tarifas. En los últimos tiempos, bueno, en parte también vamos a ponerlo de esta manera. Estamos hablando de 20, sí, de 31. Sí, no, Joaquín, por lo siguiente. Este mismo gobierno extendió la zona fría para el gas natural al sur de Córdoba. O sea, extendió el subsidio al gas natural, que antes era para la Patagonia, hasta San Juan, La Rioja, sur de Córdoba. O sea, más subsidio. También es cierto que como consecuencia de la necesidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional, se vio en la obligación de empezar a hablar de segmentación, empezar a hablar de que hay que reconocer en la tarifa el real costo de producir y generar energía. O sea, pero una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Y la verdad es que después, porque hay un conflicto en el gobierno entre
quienes quieren acordar con el Fondo Monetario y aceptar cierto condicionamiento y después lo que tiene que decir para que en la interna no me tiren con todo. Esto es una realidad. Déjame que te haga una última pregunta personal. ¿Volverías a ser ministro de Energía? Sí, pero esto no es para ahuyentar a los que pueden votar al que pudiera proponerme. Lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente. Es necesario que en la Argentina los temas los ataquen aquellos que tienen cierta idoneidad. Yo creo que es necesario, un político por definición no puede saber de todo. Entonces no es malo que en la función pública se pueda utilizar la capacidad del sector privado que han tenido la oportunidad de experimentar de problemas en el sector privado para mejorar la cosa pública. Y creo, en la administración del presidente Macri, hay mucha gente que se quedó con muchas ganas de hacer cosas y de mejorar aquello que se hizo mal o hacer mejor aquello que empezó a hacerse bien. Y creo que eso es algo que tenemos la oportunidad de que ocurra hacia adelante. Quiero aclarar con esto que no estoy trabajando con nadie, estoy en mi rol de... ¿No tenés un candidato propio? Si estoy trabajando con algún candidato, la respuesta es no. En el corazón te estoy hablando. Sí, yo lo puedo decir. Yo creo que sería muy conveniente que Macri se presente a una reelección, independientemente de lo que digan los de abajo. Yo creo que es una persona que sabe en qué es lo que se equivocó, tiene vínculos con el mundo, sabe lo que es mejor no tratar, eso de que escoba nueva barre mejor no es tan cierto, pero eso es una situación, un deseo, si queremos, como ciudadano, nada más, no represento absolutamente a nadie. Y hay otros candidatos que pueden ser muy buenos, pero creo que lo mejor que nos puede pasar es que mejoremos lo que fue un muy buen libro de Carlos Nino, Argentina, un país al margen de la ley. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar, más que tener un candidato bueno o que a uno le guste, es que empecemos a manejarnos dentro del marco de la ley. Gran parte de los problemas que tenemos es porque la ley es un papel pintado. Si no me gusta, la cambio o no la cumplo y después nadie me va a decir absolutamente nada. Aún los DNU de una misma administración, como dije antes, que dicen que voy a intervenir por un año para hacer esto, después no lo cumplo y lo cambio por otro DNU. Entonces, es el momento de que Argentina empiece a cumplir con la ley. Y en el caso de Edesur, es el momento para que se verifique si la compañía cumplió o no cumplió con el contrato de concesión. El interventor dijo hace poco que el contrato de concesión es leonino. El contrato de concesión que es leonino lo diseñó un compañero. Lo diseñó un compañero y fue aprobado en un gobierno del mismo color político. Y con eso está diciendo que la empresa cumplió con el contrato. O sea, mal argumento para cuando tenga que ir a discutir en la justicia si le corresponde o no la responsabilidad de la empresa. Te agradezco mucho, Juan José. Chao, Joaquín. Una pausa. Bien, se nos acabó el tiempo. Solo puedo decirles chao, hasta el lunes.